Hola, me llamo Miguel y presento una ponencia al CIPARE, al primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales, que lleva por título el Congreso Un Mundo en Transición. Y es un congreso que se celebrará entre el 17 y 18 de octubre del año 2024. Mi ponencia se titula, bueno, yo presento, quiero decir, mi ponencia al Simposio 9, Geopolítica y Conflictos Internacionales. Y bueno, pues mi ponencia se titula Guerra y Paz, análisis de narrativas y discursos en el conflicto ucraniano. Eh, y bueno, el título de alguna manera se inspira, ¿no?, en una conocida obra de León Tolstoy. El enfoque que le doy, ¿no? Es, bueno, hago un análisis de discursos, ¿no? De distintos discursos y narrativas que en relación a uno de los conflictos más importantes que ha habido y hay en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto que además supone pues un conflicto entre no solo militar, sino es un conflicto militar ahora, pero sobre todo es un conflicto de tipo político y de construcción de la realidad. Entonces, bueno, yo lo que hago es pues intento diseccionar, ¿no?, el discurso, ¿no?, o sea, la narrativa del régimen surgido del año 2014, de la llamada Revolución de la Dignidad. Hago un análisis de su discurso. Luego también hago un análisis del discurso de, de los, bueno, de Occidente, ¿no? O sea, cómo Occidente ha interpretado los hechos ocurridos en el año 2014 y lo que vino después. Y luego, por otro lado, también analizo el discurso de aquellos ciudadanos ucranianos, que se opusieron a la llamada Revolución de la Dignidad o Revolución del Maidán o golpe de Estado del Maidán. Ciudadanos ucranianos que, o sea, con nombre y apellidos, de alguna manera, pues se opusieron a ese golpe. Analizo su discurso, por qué lo hacen, por qué los ciudadanos ucranianos se opusieron a una maravillosa revolución para algunos, y por qué ellos consideran que eso no fue una revolución, sino que fue un golpe contra la Constitución ucraniana. Eso lo analizo con nombres y apellidos, o sea, quiénes son estos señores. Algunos de ellos son bastante conocidos. Analizo luego también el discurso de los ucranianos del Donbass, llamados separatistas prorrusos por el régimen surgido tras los eventos del Maidán, ¿vale? Analizo su discurso, quiénes son estos señores, qué dicen, ¿no? Y luego también analizo también el discurso de las autoridades rusas, ¿no?, a lo largo de este tiempo, ¿no? Son distintos discursos, distintas maneras de interpretar unos hechos. A mí eso siempre me ha fascinado, cómo el ser humano es capaz de eh, dar distintas interpretaciones de un mismo hecho. Hay que recordar, por ejemplo, que aquí en Europa, o sea, lo que es el continente europeo, ha habido pues muchas guerras, pues guerras de religión, o sea, muchas guerras de tipo religioso, ¿no? Sobre, por ejemplo, cosas tan curiosas como la llamada eh, sobre la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso desencadenó guerras, ¿no? Guerras de tipo religioso, ¿no? O guerras también hubo guerras básicamente por interpretación de la realidad, ¿no? Encontramos algunos fenómenos históricos, ¿no?, que también son interesantes, ¿no?, como la lucha contra el mal, ¿no? La lucha contra el mal que hubo también en Europa, ¿no?
contra el mal, ¿no? Contra la brujería. Y entonces, aquellos señores que lucharon contra la brujería aquí en el continente europeo, incluso pues lanzaron campañas de caza de brujas, ¿no? Y aquí en España, y no solo en España, sino en otros países, en otras regiones del continente europeo, porque ellos creían realmente que estaban luchando contra el mal, que creían realmente que su interpretación del mal era la correcta, ¿verdad? Y entonces, pues hicieron auténticas atrocidades, ¿no? En mi análisis del conflicto ucraniano, de alguna manera hago una interpretación de lo que está ocurriendo desde esta óptica. Considero que lo que hay en estos momentos es una lucha entre dos maneras de interpretar la realidad, ¿vale? Casi de tipo religioso incluso. O sea, por un lado vemos a los que sacan la bandera de la Unión Europea, ¿verdad? O junto a la bandera roja y negra que representa al, al ejército insurgente ucraniano, y ellos creen en eso, ¿verdad? O sea, son gente que realmente creen que hacen una interpretación de esas banderas y unen esa bandera a la democracia o a la libertad o a la justicia, ¿no? Y es curioso, ¿no? O a la independencia, ¿no? O sea, y están convencidos que la bandera de la Unión Europea representa todo eso. Por otro lado, lo que es el llamado Ruski Mir o mundo ruso utiliza otro tipo de banderas en una curiosa síntesis, ¿no? O entre lo que sería, yo lo llamo imaginería o de tipo o iconos de tipo soviético junto a iconos pues de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? O sea, y todo esto, bueno, también hay un componente religioso en este conflicto. O sea, tanto en unos como en otros, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero en el fondo las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Aquí en el viejo continente, ¿no? Bueno, quiero decir además que como autores de referencia o como que me sirven para hacer este trabajo, pues utilizo básicamente autores como Norman Fairclough y a Teun Van Dijk, ¿no? O Teun Van Dijk, ¿no? Que son conocidos autores, ¿no? Que están vinculados al denominado Critical Discourse Analysis o análisis crítico del discurso, que son autores que analizan las estructuras discursivas y las estrategias de representación utilizadas para construir narrativas hegemónicas. Y por tanto, bueno, este es el marco, o sea, los autores de referencia, ¿no? Son autores que que tienen una dilatada trayectoria trabajando con el análisis de discurso, y es fascinante, ¿no? Porque, a ver, es fascinante en el sentido de que intento utilizar su manera de enfocar el análisis del discurso, lo incorporo a mi trabajo, ¿no? Y bueno, pues me ha servido al menos para entender mejor pues el conflicto que se vive en Ucrania, ¿no? Bueno, pues básicamente esa es mi presentación, este es el trabajo que quiero presentar. Es un trabajo que será de unas 15, 20 páginas, ¿verdad? Que además forma parte de un trabajo más amplio que estoy realizando dentro de un doctorado. O sea, sería mi tesis, ¿no? Doctoral. eh, que presento, o sea, que presento dentro de un programa de filosofía. Entonces, pues, bueno, creo que más o menos he explicado un poco cuál es mi punto de vista, cuáles los objetivos, ¿no? Bueno, del trabajo que presento al CIPARI.
Y lo que busco en el fondo es entender mejor, primero, el conflicto ucraniano y luego cómo se han construido las distintas narrativas de ese conflicto que están ahora mismo pues combatiendo con las armas eh, en el este de Ucrania, ¿no? Bueno, pues gracias por la atención y pues os espero en el Congreso.